se ha encontrado, no se ha demostrado. Bueno, entonces, buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Un placer estar aquí acompañando a todo el seminario. Pues mi área de interés es la estadística, pero pues hoy voy a hablarles acerca de pues un tema muy interesante que se trabaja en todo lo que es esta de la teoría de números, ¿no? Pues precisamente que es la naturaleza propia o la distribución de los números primos, ¿no? Bueno, pues tenemos una pequeña introducción a lo que son los números primos. Tenemos los métodos para la búsqueda de estos patrones, los números primos y la relación con la criptografía, que es muy importante para tal vez la parte aplicada de los números primos y algunas conclusiones. Bueno, entonces yo creo que aquí como ya la mayoría estará familiarizado, un número primo es divisible solamente por uno y por sí mismo, es la definición aceptada por toda la comunidad matemática, donde un resultado muy interesante acerca de los números primos, pues tiene que ver con el teorema fundamental de la aritmética, ¿no? Que fue por Euclides por allá antes de Cristo, ¿no? Cada número natural mayor a 1 puede ser expresado de manera única como un producto de números primos, excepto por el orden de los factores, ¿no? Entonces, pues yo creo que, pues, por ejemplo, el número 12 puede descomponerse de la manera 2, 2, 3 como producto de estos primos, pero esta factorización es única, ¿no? Entonces uno puede, por ejemplo, escribir la permutación 3, 2, 2, que es la misma 2, 2, 3, pero es la misma factorización en cuanto al orden, ¿no? Eso respecto a lo que es un número primo. Entonces, también por allá Euclides demostró, por allá antes de Cristo, que en sus elementos de que existen infinitos números primos, ¿no? Entonces, por contradicción, que fue una demostración muy elegante que habló Euclides, que hay un número finito de números primos. Supongamos que hay un número finito de números primos, es decir, que P sub 1 hasta P sub n va a ser el último número primo y todos los números primos existentes. Se considera un número definido de la siguiente manera como el producto de todos los números primos más 1. Entonces, dado que este número no es divisible por ninguno de los números primos, entonces P sub n, porque da como resto, pues por el algoritmo de Euclides o el algoritmo de la división nos va a dar resto 1. Entonces, cuando se divide, existen dos posibilidades, porque siempre va a tener un residuo 1. N es un número primo el mismo, o que N tiene un factor primo que no está en la lista de todos esos P sub N. Entonces, en cualquiera de esas dos situaciones, porque nos dio 1 el residuo, entonces tenemos, ok, N es primo o que N es un factor, tiene un primo que no está en esa lista. Entonces, en cualquiera de esas dos situaciones llegamos a una contradicción con nuestra suposición inicial de que solo hay un número finito de números primos, porque se supone que ya estaban listados, ¿no? Entonces, por lo tanto, concluimos que los números primos son infinitos, ¿no? Estos números primos infinitos, pues se ha buscado a lo largo de la historia de las matemáticas, se han buscado diferentes enfoques para encontrar los patrones que permitan poder determinar cuál es el siguiente primo en la lista, ¿no? Al final ese es un área de interés en la teoría de números, ¿no? Encontrar el siguiente primo, ¿no? Encontrar una función, encontrar un algoritmo que nos permitiera determinar el siguiente número primo, ¿no? Se han utilizado básicamente 4 enfoques a lo largo de la historia para atacar este problema. La criba de Eratóstenes, que es tal vez un algoritmo que todos vimos en el colegio, todo lo que es la teoría de números, algunas conjeturas y se ha hecho algunos desarrollos computacionales, y pues ya desde el álgebra con teoría de grupos y el álgebra de módulos, que pues también es una parte de lo que es la álgebra abstracta, ¿no? Entonces, la criba de Eratóstenes, que este algoritmo antiguo pero poderoso, se utiliza para identificar todos los números primos hasta un cierto límite. Aunque su objetivo principal no es encontrar patrones en la distribución de los números primos, es fundamental para entender cómo se distribuyen los primos. Entonces, ¿cómo es el paso a paso de la criba de Eratóstenes? Entonces, comenzamos con una lista de números del 2 al número que deseamos. Empezamos con el primer número primo, que en este caso sería el siguiente número que no está tachado, que en este caso sería 3, y tachamos todos sus múltiplos y continuamos este proceso hasta que hayamos marcado todos los múltiplos de los números primos menores o iguales a la raíz cuadrada de ese límite. Entonces, por ejemplo,
todos los múltiplos de 2, luego seguimos con el 3, vamos hasta 120, tachamos todos los múltiplos de 3, seguimos con el 5, tachamos todos los múltiplos de 5, seguimos con el 7, tachamos todos los múltiplos de 7 y vamos con 11. Y resulta que la raíz cuadrada de 120, ¿cierto? Es 12 punto algo, es de 120, sí, es 11 punto algo. Entonces, ya todos estos números que estaban ahí son números primos, ¿listo? Ese básicamente es el algoritmo de Eratóstenes que funciona muy, muy bien, ¿listo? ¿Qué más tenemos? Pues acá tenía un ejemplo, básicamente pues es una forma muy eficiente de encontrar números primos en un rango dado. La complejidad computacional del algoritmo es n el logaritmo del logaritmo de n y es útil en aplicaciones como criptografía y optimización, ¿listo? También desde la teoría de números, pues se enfoca en todo en el estudio de funciones analíticas relacionadas con el número de primos, como la función z de Riemann, ¿no? Esta función, pues, es muy importante y desempeña un papel fundamental en la conexión entre los ceros de la función z y la distribución de los números primos. Entonces, ¿qué es la función z de Riemann? La función z de Riemann, denotada como z de S, es una función matemática que juega un papel crucial en teoría de números y en análisis complejo. Fue introducida, mejor, por Leonhard Euler en el siglo XVIII y se define como una serie infinita que converge en ciertas regiones del plano complejo. Su forma más conocida es como la función z de Riemann-Siegel, que fue que hizo una aproximación. Esta es la propuesta de la función z de Riemann y z de S se define para números complejos S con una parte real mayor que 1. La función se extiende pues analíticamente a otras regiones del plano complejo, incluyendo la línea crítica, la parte real es igual a un medio, ¿listo? ¿Cuál es la conexión de la función z de Riemann con los números primos? Pues la función z de Riemann está íntimamente relacionada con la distribución de los números primos. Riemann formuló la hipótesis de que todos los ceros no triviales de z de S tienen una parte real igual a un medio. Entonces, esta hipótesis, como se llama como la hipótesis de Riemann, tiene implicaciones fundamentales. Esta funcioncita o esta fórmula de la función de Riemann nos permitiría encontrar la distribución de todos los números primos. Entonces, la hipótesis de Riemann como tal que se considera uno de los problemas del minerio, que fue propuesto por Bertrand Russell por allá antes de 1900, es uno de los 7 problemas. La famosa, ¿esto qué? Se me olvidó como la demostración que propuso Perelman, la demostración que propuso, bueno, ya se me fueron en este momento, qué pena, varios de los problemas del milenio los tenían en la mente. Bueno, pero es uno de los problemas más importantes y tal vez uno de esos últimos problemas propuestos por Bertrand Russell en esa famosa lista de los problemas del milenio, y hoy en día pues sigue sin resolver y pues el Instituto Clay sigue ofreciendo $1 millón para quien que llegue a resolver este problema, ¿listo? Hay otras conjeturas como las conjeturas de los primos gemelos. ¿Qué consiste? La conjetura de los primos gemelos es una afirmación en la teoría de números que postula la existencia de infinitos pares de números primos gemelos. Por ejemplo, ¿qué es un par de primos gemelos? Por ejemplo, el 41 y 43, cuya diferencia solamente es 2. El 2 y, por ejemplo, el 3 y el 5 también son primos gemelos. La conjetura sugiere que siempre habrá más pares de primos gemelos a medida que se buscan números primos cada vez más grandes. ¿Cuál es la importancia de la conjetura o de la búsqueda de un patrón para estos primos? La conjetura sugiere que a pesar de que los números primos parecen distribuirse abiertas, su resolución pues proporcionaría información valiosa sobre la distribución de sus primos y podría ayudar a encontrar algún patrón general. La conjetura de los primos se ha demostrado que existen infinitos pares de primos gemelos. La conjetura específica de que hay infinitos pares con diferencia de 2 aún no se ha demostrado. Entonces, todavía eso sigue por proponer.
Resolver esta conjetura también pues es un desafío importante en la teoría de números y podría proporcionar información valiosa sobre todo lo que son los números primos. Hoy en día ya pues a partir de 1980 con todo el desarrollo computacional, pues el cómputo ha sido una herramienta esencial pues en la búsqueda de patrones en sus primos, ¿no? Se han utilizado computadoras de un alto poder computacional para poder calcular y analizar grandes conjuntos de números primos y pues buscar patrones en la secuencia de estos primos, ¿listo? ¿Qué tenemos? Pues, por ejemplo, propuestas como computación distribuida, dado que esta búsqueda de patrones en números primos puede ser computacionalmente intensiva, se han utilizado proyectos de computación distribuida como uno muy famoso, números primos grandes y patrones relacionados, que aún hoy en día sigue trabajando. Se han hecho simulaciones numéricas también para explorar toda la distribución de los diferentes contextos matemáticos. El álgebra, bueno, toda la que es el álgebra abstracta también para el desarrollo, bueno, para intentar encontrar un patrón dentro de los números primos. Y pues la teoría de grupos se ha aplicado al estudio de estos números primos para investigar cómo ciertos grupos se relacionan con la distribución de los mismos los primos y sus patrones. El álgebra modular se utiliza para estudiar números primos en el contexto de sistemas de congruencia y módulos. Ha demostrado ser útil para comprender patrones en números primos, especialmente en relación con las congruencias y los residuos. También tenemos los números primos y la criptografía. Algo muy importante que tal vez es la aplicación más real de los números primos es cómo desempeñan un papel crucial en lo que es actualmente la criptografía moderna, pues debido a la importancia en la creación de sistemas de cifrado seguros. La base de muchos algoritmos criptográficos, como el algoritmo RSA, propuesto por Raives, Shamir, Alderman, radica en la dificultad de factorizar números grandes en factores primos. Dado que los primos solo tienen dos divisores, uno y ellos mismos, y su factorización es un proceso aritmético muy difícil, el uso de números primos en la criptografía permite garantizar la seguridad de la información en línea. Entonces, luego, como multiplican para generar una clave de cifrado y la dificultad pues de factorizar ese producto resultante, sus factores primos originales, pues garantiza que solo las partes autorizadas puedan descifrar la información. La importancia de esos números primos en este contexto pues radica en la capacidad para proporcionar una seguridad sólida contra ataques externos que deseen robar información, ¿no? El cifrado RCA, pues propuesto por allá en 1973 por la agencia de inteligencia británica, recibió en ese momento una clasificación de top secret. Fueron los criptólogos Raiber, Shamir y Aleman, no recuerdo ahorita los nombres, por allá en sistemas tradicionales de cifrado simétrico, RCA, trabaja con dos claves diferentes, una pública y otra privada. Ambos trabajan complementarios entre sí. Entonces, lo que significa calcularse a partir de la clave pública. Esto es generalmente disponible para el público. Entonces, las propiedades permiten que los criptosistemas se utilicen en una amplia gama de funciones como las firmas digitales, por ejemplo. El sistema RCA se adjunta al archivo y permite al receptor para verificar tanto el remitente como la integridad del documento. La seguridad del RCA se basa pues en el problema de la factorización. Un mensaje que esté a punto de ser cifrado pues se trata como un gran número. Al cifrar el mensaje se eleva la fuerza de la llave y se divide con el resto por un producto fijo entre dos primos. Repetir este proceso con otra clave, el texto sin formato se puede recuperar de nuevo. El mejor método actualmente conocido para romper ese cifrado requeriría factorizar el producto, o sea, el resultado utilizado en la división. Pues actualmente no es posible calcular estos factores para números mayores de 768 bytes, ¿listo? Es por eso que los criptosistemas modernos pues usan una longitud de clave mínima de 3072 bits para poder determinar
esto para, pues, digamos que si recibieses un ataque externo, pues ninguna computadora podría hacer esa factorización de todos esos posibles resultados de ese número primo. Entonces, ese es de ese número, perdón. Entonces, en sus factores primos tendría que hacer un número infinitamente grande. Entonces, precisamente esa es la ventaja de este sistema, ¿no? La dificultad, pues, de encontrar el patrón en los números primos es un pilar fundamental en la seguridad de los sistemas de cifrado modernos. Si existiera un patrón predecible, y aquí la importancia de, digamos, la dificultad y la importancia de que, digo yo, entre comillas, no se hubiese encontrado todavía una demostración para la hipótesis de Riemann y poder no encontrar un patrón para los números primos, es que si existiera alguna manera de predecir los números primos o de poder generarlos, esto pues tendría consecuencias catastróficas para la seguridad informática, porque el problema inherente de encontrar un patrón en los números primos pues asegura que los sistemas de cifrado sigan siendo robustos y confiables informática, pues que permite hoy en día comunicaciones digitales para que se mantengan privadas y protegidas, ¿no? No sé si lo recuerdan, ahora que estamos en esta época todo digital, que se disparó fue después de la pandemia, no sé si lo recuerdan, pero al principio de la pandemia, las comunicaciones, o en estos casos los encuentros por Meet, no eran cifrados. Después, 2, 3 meses después, se comenzaron a cifrar, porque muchas personas, ese código para el encuentro, para la reunión, era muy fácil de encontrar. Uno podría, yo me acuerdo mucho que alguna vez yo, sin querer, me pasaron el código porque una letra y entré a una reunión de otras personas, pero eso fue a principios de pandemia, entonces por eso hoy en día hasta en los cifrados de WhatsApp, porque no sé si recuerdan, también hace mucho tiempo había una época donde también las comunicaciones de WhatsApp no eran cifradas, entonces precisamente toda la seguridad en comunicaciones, pues hoy en día se debe pues precisamente a algoritmos de este estilo, que se basan al final en la dificultad precisa de encontrar un patrón para los números primos, ¿no? Si se pudiese encontrar una función, un patrón que me pudiera determinar cualquier número primo, pues la seguridad, todo lo que conocemos como seguridad informática entraría a reevaluarse porque pues podría ser fácil generar los números primos y mediante un algoritmo pues poder determinar o pues poder cifrar fácilmente muchas claves, ¿no? Pues en conclusión, ¿qué es lo que tenemos? Pues la búsqueda de estos patrones en números primos, pues es un tema muy apasionante en el campo de las matemáticas, pues que ha desconcertado a todos los matemáticos durante siglos. Yo creo que todos los que vimos ese glorioso y maravilloso curso de teoría de números en algún momento, pues nos encontramos con este problema y sabemos que es un problema muy interesante de trabajar, de desarrollar. Pues a pesar de la dificultad para encontrar un patrón claro en la distribución de los números primos, su importancia en la teoría de números, criptografía y otras aplicaciones, pues es innegable. La criptografía moderna, en particular, pues se basa en la imprevisibilidad de estos números primos para garantizar la seguridad de las comunicaciones digitales. La conjetura de los primos gemelos y la hipótesis de Riemann son solo algunos ejemplos de problemas abiertos que continúan desafiando a los matemáticos de todo el mundo. Pues hay muchos, de por sí tengo un compañero egresado de la carrera pues de mi generación, yo soy egresado de la Universidad Industrial de Santander y que precisamente pues ha dedicado su vida a todo esto de toda la parte de álgebra abstracta y teoría de números y trabaja con esto de hipótesis de Riemann y ha trabajado en esas áreas ha sido su área de interés precisamente, ¿no? Entonces esto sigue siendo un área de mucho estudio y que pues sigue trayendo muchos misterios aún por resolver, ¿no? Pues a medida también hay que decirlo que avanzamos en todo esto del cómputo, pues las exploraciones computacionales y todos los proyectos de computación han arrojado nueva luz sobre la distribución de números primos y han permitido analizar conjuntos de datos masivos. Sin embargo, pues aún queda mucho por descubrir y la búsqueda de un patrón en los números primos sigue siendo un campo fértil para la investigación matemática. Resolver estos enigmas pues podría tener un impacto significativo en áreas que van desde la seguridad cibernética hasta la teoría de números.
Por último, pues precisamente la elusiva naturaleza de esos primos, de los números primos, es un recordatorio pues de la belleza y la profundidad de esta hermosa ciencia en la que nos formamos, aunque los patrones pueden ser difíciles de encontrar, el proceso de búsqueda y descubrimiento es lo que impulsa a todos a seguir adelante, ¿no? Y muchas de esto que de desarrollos matemáticos que se dan para llegar a esta demostración, pues impulsa las matemáticas, ¿no? Precisamente ya me acordé que era lo que decía que pues el último teorema de Fermat, ¿no? Para el de la demostración del último teorema de Fermat, que Fermat colocó en una pequeña hoja, que la demostración era muy corta para colocarlo en esa parte de la hoja de papel, impulsó la matemática muchísimo porque hubo una gran cantidad de desarrollos de diferentes áreas para poder llegar a esa demostración, ¿no? Entonces, precisamente, pues esta demostración, por ejemplo, la hipótesis de Riemann ha impulsado muchas áreas de la matemática, ¿no? Entonces, la pregunta, pues si existe un patrón subyacente en los números primos, pues es un enigma aunque continúa pues inspirando a muchas generaciones de matemáticos y explorando profundidades de las matemáticas y desafiando los límites de nuestra comprensión, ¿no? Y seguirá impulsando a generaciones de matemáticos, como sé que aquí hay varios presentes, a seguir investigando, a seguir desarrollando álgebra, a seguir desarrollando teoría, a seguir haciendo nuevas propuestas para resolver este enigma que sigue sin descubrir. ¿Listo? Y algunas referencias, y pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel, por acá. Orlando está levantando la mano. Si quieres, puedes abrir el micrófono y contarnos. Gracias, Dani. Lo que tú has presentado es los intentos por buscar un patrón, una función que permita predecir los números primos. La pregunta es, ¿en el complemento están trabajando? Es decir, ¿se está trabajando sobre demostrar que no es posible buscar un patrón en los números primos? Pues generalmente en las matemáticas el objetivo siempre es intentar, no se ha encontrado, o sea, en matemáticas tú haces la demostración o encuentras un ejemplo que refute esa demostración, ¿no? Y no se ha encontrado. Entonces, al parecer esas hipótesis son ciertas porque nadie ha dado el contraejemplo, ¿no? De decir, no, mire, es que no es cierta la hipótesis de Riemann porque bajo estas circunstancias este primo no cumple la hipótesis de Riemann. Hasta ahora todos los primos que se han hallado computacionalmente cumplen la conjetura de los pares gemelos y cumplen la hipótesis de Riemann. Entonces, hasta ahora nadie ha dado por ese lado. Pero pues sí, eso se intenta también. Siempre computacionalmente, digamos que sé que hay un proyecto computacional por ahí dentro de lo que estuve revisando precisamente para la exposición. Actualmente hay una supercomputadora que sigue generando números primos actualmente. Y todos los días, cada vez que encuentran un nuevo número primo, llegan y lo llevan a la función z de Riemann y hasta ahora todos los que han encontrado han cumplido la función z de Riemann, esa propiedad. Entonces, hasta ahora no se ha encontrado ese contraejemplo. Sí, me hice entender, Orlando, sí. Sí, perfecto. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Samuel. No sé si alguien más tenga alguna duda, pueden escribirlas en el chat o levantar la mano. Yo las estaré leyendo también acá. Te pregunta John Alexander Hernández. ¿Ese patrón de los números primos, con el avance de la computación cuántica, podría llegar a cambiar lo que conocemos sobre los números primos? Pues sí, John, pues, y John y Monte, para todos, si se encontrase, sí, ¿no? Es que precisamente es, digamos que ese es el miedo, ¿no? Todos los sistemas de computación y todas las llaves de cifrado están basados en que usted tiene dos números primos, los multiplica y usted tiene la llave, el otro tiene la llave y cualquier computadora que intente atacar ese número tan alto, pues va a ser muy difícil que lo encuentre, ¿no? La computación cuántica con esa velocidad de procesado, el problema es que precisamente podría llevar podría llevar a miles sé que es, bueno, no sé ni cómo expresar, a una unidad de tiempo tan pequeña llevar a hacer miles de procesos. Entonces, precisamente eso es uno de los temores que actualmente hay con la computación cuántica, ¿no? Porque
los procesos que actualmente se realizan para intentar cifrar con el algoritmo RCA es muy difícil, pero con la computación cuántica, pues eso podría cambiar, ¿no? Pero igual, entonces la computadora cuántica, pienso yo, ¿no? Eso ya es hipótesis mía, entonces los nuevos sistemas de cifrado podrían generar con computación cuántica todos los números, bueno, infinitos números primos, porque son infinitos, ya se demostraron, y encontrar unos tan grandes que excedan, no sé, también no sé, me imagino yo que la computación cuántica así mismo llegará a un punto donde tenga un límite, porque siempre has pasado eso con el cómputo, me imagino yo, ¿no? Desde mi desconocimiento. Pero sí, o sea, la computación cuántica sí trae muchos temores acerca de precisamente los códigos de descifrado, ¿no? Pero yo podría, eso es lo que pienso, bueno, sí, es terrible porque nos puede poner a factorizar un número muy rápido, lo que ahorita se tarda una computadora en meses, años, una supercomputadora lo podría hacer en segundos, pero esa misma computadora cuántica me podría generar un número primo de, no sé, estoy hablando de 1 billón de cifras, entonces, y multiplicar esos dos primos de 2 billones de cifras, entonces, no sé, ahí creo que es uno de esos temores precisamente que puede desarrollar la computación cuántica, ¿no? Pero pues son cosas que se me ocurren. ¿Sí me hice entender, John? Ah, ok. Si alguna otra duda, otra pregunta. Es un tema todavía muy abierto, ¿no? Mónica, creo que no hay más preguntas. Sí, a ver, miramos. Estoy revisando acá el chat, que me fui un momentico por el internet. Sí, tranquila. No, no hay más. Acá estoy en el chat. No se ha preguntado nada. Sí, yo tampoco veo más preguntas respecto a eso. Muy interesante ver todo pues, ese análisis de parte de la computación cuántica, ¿no? Como puede ser tanto un riesgo para la criptografía como un avance que nos pueda ayudar a Claro. tener más seguridad posiblemente, pero Sí, claro. Yo pienso que así como puede ponerse en riesgo, yo creo que también se puede jugar más adelante, porque, o sea, lo mismo, así yo también puedo generar números primos de 1 billón de cifras, ¿no? Y son infinitos, entonces, no, 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 no pues no sé, pero son cosas que se me ocurren. sí, sí, sí. Veamos a ver si alguien más tiene dudas, pueden escribirlas o comentarios también o levantar la mano. No, pues parece que no hay más dudas, que todo quedó muy claro. Muchas gracias, Claro, profe, por tu conferencia, por contarnos sobre este interesante mundo de los números primos, ¿no? Y cómo son de importantes. sí. Espérame, Diana, por acá, Mónica, perdón, Diana Lorena dice, profe, ¿qué es lo más interesante de este tema? Pues lo más interesante de este tema, Diana, es intentar resolver la hipótesis de Riemann. Pues si alguien pudiera demostrar esa función z de Riemann, que precisamente los ceros no triviales son igual a un medio, pues sería lo que te digo, la rompería, porque es uno de los 7 problemas del milenio y es uno de los pocos que todavía no han encontrado una refutación o una demostración, ¿no? Entonces, precisamente eso. Sé que toda esta parte de la hipótesis de Riemann se ve dentro de lo que se llama geometría riemanniana y alguna vez me comentaba Sergio, que fue que por sí me dio alguna bibliografía acerca del tema, un colega, pues colega mío de generación, pero pues se doctoró en el área de precisamente de álgebra abstracta, me decía que todo esto, precisamente todo esto se llega hasta ese punto de geometría riemanniana y teoría de Riemann, una vaina así. Entonces, es muy interesante, hay mucho por descubrir ahí. Creo que puede ser una asignatura muy interesante para ver en un futuro tal vez maestría, Diana, en esto que en matemáticas, pero pues ahí sí ya lo que te decía, ya eso ya pues tocaría ingresar bien a esos temas.
Sebastián me pregunta, en la complejidad de los algoritmos mediante criba de Eratóstenes se puede conseguir el siguiente número a partir de 1, representado por un movimiento L como el caballo de ajedrez mediante el número primo anterior. ¿Verdad? Pues Sebastián hace un aporte muy interesante, no sabía que siempre en L se pueden encontrar el siguiente primo. Muchas gracias, Sebastián. Creo que ahora sí, Mónica, no hay más preguntas, no sé, ¿alguien más? Sí, parece que no hay más preguntas. Ah, mira, ahí Sebastián hace como una anotación, eliminando los múltiplos del número primo conseguido. Sí, sí, lo que dices es interesante. No sabía que se podía mediante un movimiento como la L en el ajedrez. Pues interesante. Bueno, profe, muchas gracias por tu conferencia. Si no hay más dudas, pues un momento con la cámara. Agradecerles a todos por la participación, en especial al profesor Samuel por la presentación, por contarnos sobre este maravilloso mundo. Ah, bueno, por acá Juan Diego pregunta que si existe un número primo negativo. No, Juan Diego, no existen primos negativos. Es más por la definición de, pues, de lo que es el primo en sí. Sí. Sí, siempre se toman como números positivos. Si hayan más por acá, antes ahí de pronto, desde erros que hayan preguntas que no hayan quedado resueltas. Pues parece que no. Entonces, muchas gracias a todos por la participación. Darles... Ah, Orlando tiene ahí otra pregunta de nuevo. Claro que sí, Orlando. No tanto una pregunta como un favor, como una sugerencia. Estoy muy interesado en el tema del número phi y la demostración de por qué phi es el más irracional de todos los irracionales y las implicaciones a nivel de entropía. Si ese tema, sé que ustedes abordaron en algún momento ese tema, el número de oro, etcétera, pero ya a nivel matemático me encantaría volver a abordar el tema de la irracionalidad de phi y las implicaciones en entropía. Soy biólogo y me interesa mucho ese tema. Sí, pues no había escuchado, Orlando, el tema de que phi fuera más irracional que los demás irracionales, pero sí hay unos irracionales que son los irracionales, ahora se me olvidó el término, son irracionales, ¿cómo es? Son los irracionales o sea, es que hay dos tipos de irracionales básicos que uno ve en análisis, que son los irracionales algebraicos, que se pueden expresar como raíz de algún polinomio, como raíz cuadrada de 2, pero hay unos irracionales que no son algebraicos, como Euler, Phi y Psi, que es la proporción áurea. Entonces, esa demostración, si no recuerdo, pues en mi curso de cálculo, allá del pregrado en matemáticas, es en el cálculo de Spivak. Es un libro de cálculo, de análisis matemático, porque pues, el término cálculo se le queda muy corto al libro, pero en el libro de análisis, bueno, el cálculo de Spivak está la demostración de por qué Euler es un número irracional trascendente. Ya me acordé del término que Euler, Pi, sí, son irracionales trascendentes. No sé si existe el término que sí es más irracional de todos. Estaba mirando y no veo que encuentres. Sí, a ver, yo he encontrado algo de literatura sobre eso. Se refiere a la, digamos, distribución homogénea de los dígitos que componen al psi respecto a cualquier otra, es decir, la dificultad de predecir el valor del siguiente dígito. Y pues hay forma de demostrar que efectivamente la mayor distribución homogénea es en psi. Y pues esto obviamente en entropía tiene mucho que ver, especialmente en el tema de proporción áurea, etcétera. Luego pensé que fuera más conocido por ustedes. No, yo no había escuchado el término. Lo que te digo, yo lo que sí recuerdo de esos irracionales trascendentes,
que precisamente desde el punto de vista matemático no pueden expresar como expresiones matemáticas. Aquí de por sí encontré el cálculo de Spivak, que es un libro de análisis, bueno, que uno ve en análisis matemático, que es precisamente un libro muy famoso, un irracional trascendente. Pero no había escuchado ese término. Muchas gracias, Orlando. Igual te recomiendo como para que lo revisen. Aquí te paso en el chat, ahí está el enlace del cálculo infinitesimal de Spivak. Bueno, yo creo que aquí los muchachos que estudian matemáticas lo deben conocer igual, pero es un libro muy famoso, muy duro en análisis matemáticos cuando uno lo trabaja. Es un buen libro, trae problemas interesantes y trae la demostración de que es trascendente. Igualmente, Orlando, debido a tu sugerencia, podríamos ver si podemos también hacer una conferencia posterior sobre ese tema. De pronto vamos con algunos otros profes que trabajen más en ese campo y ver si ellos pueden hacer una charlita respecto a eso. Es una sugerencia muy interesante, la verdad. Sí, te agradezco mucho. Sí, a ti, muchas gracias. No había escuchado eso de que si era más irracional que todos los irracionales. Sí, no, y esto, Dani, tiene unas implicaciones muy grandes porque en cuanto a causalidad, en todo esto de proporciones áureas, etcétera. Y cuando hablo de causalidad es un poco la pregunta de si hay un psi que lleva hacia proporciones áureas o las proporciones áureas por su característica de entropía, de distribución, de máxima homogeneidad, llevan al número psi. Entonces, digamos a mí, pues tengo algunos trabajos que he desarrollado en distribuciones, en proporciones áureas en la naturaleza, concretamente en distribución en espádices de Anturios, y bueno, presenté algo por ahí en un congreso. Sí. Y pues digamos, es muy interesante el tema de irracionalidad, porque finalmente si las distribuciones áureas son, si las proporciones áureas son como las de máxima entropía, entonces llevan naturalmente a un número psi. Pero pues por eso me interesa mucho esas demostraciones matemáticas de la irracionalidad, del grado de irracionalidad de psi, en términos de la la mínima probabilidad de predicción de un dígito dentro del número irracional. Sí. Vale, súper, sí, lo que dice Mónica. Yo creo que pronto, Mónica, para una próxima, tal vez el profesor experto en álgebra abstracta pueda darnos más luces sobre el tema, porque desconozco eso. Muchas gracias, Orlando, muy interesante. A ti, Dani. Y a ti, tu nombre, la moderadora es ¿cuál? Mónica. Mónica, muchas gracias. No, a ti muchas gracias. Y pues sí, entonces estaremos planeando de pronto para poder hacer otra conferencia respecto a ese tema. Muchísimas gracias, Orlando. Listo, entonces, por acá el doctor Gerardo nos dice que podemos hablar un poco sobre los números irracionales. Doctor, si te parece, de pronto más bien cuadramos una conferencia completa para que tengamos como el espacio completo para charlar respecto a eso y tengamos un espacio completo para debatir y hablar que será un tema que veremos de seguro posteriormente en el seminario. Entonces, no siendo más... Y ese da solo para unas 3 horas. Exacto. Entonces, pues será un tema en el cual charlaremos a posterior. Muchas gracias a todos. Juan David, que tiene algún número favorito como el de Sheldon, sí, el 73, siempre juego fútbol con ese. El número 73, soy el número de Sheldon, no sé si quisieras contarnos ahí. Sí, Juan David. Pido siempre ese número para jugar fútbol. 73, sí. Bueno, muchas gracias a todos. Antes de irse, les enviaré también el link para que puedan escribir su asistencia, para que puedan anotar la asistencia a la conferencia de hoy. Nos vemos dentro de 15 días, ya que pues, viene la semana de receso. Entonces, dentro de 15 días nos vemos con otra conferencia sobre los números y las matemáticas. Gracias a todos. Feliz tarde, que estén muy bien. Hasta luego. Feliz tarde a todos. Hasta luego. Feliz tarde, hasta luego.